Hola, buenas chicos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, otro capítulo de este libro de 101 estrategias ganadoras. Y el capítulo, ese capítulo 5 se llama Al hierro en caliente porque en frío trabajo perdido. Bueno, no, es curioso, es una partida, bueno, es un trozo de una partida, extraído de una partida entre Zipsai y Bosboom en la Chava en Crónica en el 97. Perdón, Bosboom Blanchava, que lo tenía mal apuntado. Bueno, vamos a ver a qué se debe, ¿no? Dice que esta posición es típica de lo que podría suceder cuando un flanco del rey en fianchetto está comprometido. Si ha logrado apostar las piezas agresivamente frente al rey enemigo, debería estar preparado a continuación para dar el remate final. Aquí las blancas están a la altura de las circunstancias. Y vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, es difícil atacar un fianchetto. Y aquí, de momento, parece que lo ha conseguido y vamos a ver cómo remata el tema. Aquí continúa el blanco con una jugada como caballo por h7, que es bastante buena. Dice que con la columna G abierta las blancas deben ser consecuentes y abrir la columna H. Hicieron C por D3, en este caso sacrificaron el alfil las blancas. Si hiciesen caballo por H7, fracasaría en este caso porque habría un torre H3 y tras caballo F6, alfil H6 no permite al negro aguantar aquí, ¿no? De alguna forma, cualquier cosa que haga, pues lo da muy mal. La ventaja del blanco es aplastante, por no decir que el mate está viniendo, ¿no? Por eso aquí, después de caballo por H7, prefiere hacer C por D3. Y tras caballo por F6, se juega E por F6. Bueno, si en lugar de E, pues como con el alfil, viene torre G3, alfil G7 y vendría de nuevo otro sacrificio. Con torre por G7, jaque, y tras rey por G7, alfil H6. Alguien dirá, ¿cómo seguimos esto? ¿Y cómo lo rematamos? ¿Y cómo lo acabamos? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Si, yo qué sé, si jugasen de forma un poco alocada, si hiciesen, por ejemplo, el rey aquí, pues meteríamos la dama en G5 y cuando el rey se aparta, mate, ¿no? Esta es una opción. ¿Qué más podría pasar? Hemos hecho el rey aquí. Vamos a ver otra cosa que podría pasar. Si el rey se mete, por ejemplo, en H7, pues tenemos alfil por F8. Si se le ocurre hacer algo como rey G6, pues le damos el mate. Si rey G8, pues tenemos este alfil por E7. Y veis, estamos aquí bastante bien y con bastante buen ataque. Si aparta la dama, ¿no? Si la mete la dama, yo qué sé. Si intentas apartar a la dama, que no va a ser lo mejor, ¿no? Pero bueno, si intentas apartar a la dama, nosotros aquí podemos meter este alfil en F6. Y hagan lo que hagan, vendrá a la siguiente dama H8 mate. Por eso, esto con rey H7. Las otras dos opciones, que por ejemplo hagan rey G8, pues con rey G8 fácil, dama G5 y cuando el rey se aparta, mate. ¿Qué más? La última opción que nos queda sería la de meter el rey en H8, ¿no? Que parece que es la que más aguanta. Pero bueno, la línea va a ser parecida a alguna de las anteriores. Tras alfil por F8, rey G8, alfil por... y poco pueden hacer las negras aquí, ¿no? Por eso, tras caballo por F6, se hace E por F6. Esta es la relación. Tras torre G3 ya tenemos dos piezas mayores en una columna, en columnas abiertas, ¿no? O columnas que son semiabiertas, pero bueno, que ellas actúan de forma como si fueran abiertas porque no tienen ningún peón delante. Tras F4, intentando abrir, si aquí hiciesen algo como caballo E8, que sería interesante, el problema es que viene torre H3. Y poco pueden hacer aquí para evitar el mate realmente, ¿no? Igual nos pueden hacer un jaque, yo qué sé, pero en cualquier momento pues puede venir un alfil H6 por nuestra parte. O sea, si por ejemplo aquí hiciesen dama B6, rey F1,
nos podrían regalar a la dama, ¿no? De alguna forma, pero, no que sé, sí que nos podrían regalar a la dama, pero tras alfil h6, para evitar el mate, ¿no? Es que no hay formas de evitar ese mate, porque el mate si os fijáis, el mate en h7 viene, ¿no? Y es imposible evitarlo. Por eso, después de torre g3, se juega f4. Es bastante activo, ¿no? Les interesa para poder abrir líneas, aunque sean a cuesta de entregar un peón. Después de alfil por f4, f5. Si en este caso juegan algo como caballo de 8, ¿no? Pues después de alfil h6, bueno, tendríamos alfil h6, poniendo más presión sobre el alfil de g7, dama b6 jaque, tendríamos este rey f1, que es una jugada inverosímil, pero es que es muy buena. Porque entonces la idea de dama d4 para seguir con el ataque fracasa. Después de alfil por g7, caballo por g7, dama h6, f5 parece que defiende al caballo, pero viene la jugada e5. Y tras dama por e5, torre 1. Y lo mejor, bueno, lo único posible, dama d4, para seguir defendiendo a ese caballo, vendría un torre h3. Tras f6, torre 7 y el mate está viniendo. Yo por aquí, con ese caballo 8 no podría ser. Aquí, bueno, se desarrolla una línea bastante larga, pero es bastante interesante. Poca cosa puede hacer aquí el negro, ¿no? Y ese caballo 8 pues no ayuda, ¿veis? Porque viene el h6 en cualquier momento. Por eso juegan este f5, intentando también cambiar damas, ¿no? Yo creo que es una idea bastante lógica. Si cambiamos un par de piezas, igual le quitamos fuerza a su ataque y conseguimos cierta igualdad. Y la ventaja sí que es verdad que es bastante clara, pero en algún momento pues igual el blanco también se puede equivocar en el ataque, ¿no? Aquí el blanco continuó con una jugada bastante energética como torre por g7, y tras rey por g7 entramos con dama h6, rey g8, y ahora se dispone a hacer el traslado de su torre, ¿no? Y juega torre f1. Comenta que no importa lo lógicas que puedan parecer ahora esta jugada y su finalidad. El truco es hacer valoraciones y revaloraciones claras durante la partida. Es preceptivo que el atacante se centre exclusivamente en atrapar al rey enemigo y en los recursos defensivos de que dispone el adversario. Bueno, así es como lo pone escrito en el libro. Aquí hay que ir al ataque, ¿no? Es básicamente lo que nos viene a decir es eso. Hay que atacar y olvidarse de si... No sé si esto de hacer valoraciones, revaloraciones, yo no sé si tiene mucho sentido a veces tanto hacer valoraciones, ¿no? Porque a veces yo creo que nos llevan más a engaño que nos ayudan. El blanco tiene que centrarse en atacar y en intentar dar mate. Y en prever también las defensas que tiene el adversario, como bien dice en este caso, ¿no? Aquí juegan f6. Si aquí hacen un d por c2, ¿no? Que es lo que el blanco debe fijarse, tienen torre f3, tras c1, alfil por c1 sin ningún problema, y si f4, alfil por f4. Tras alfil g4, torre g3, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, atacar. Si en lugar si después de torre f1, en lugar de comerse al peón, hacen por ejemplo una jugada como f por e4, ¿no? También sería posible, pues tenemos alfil g5 y molestamos a la dama. También poco pueden hacer aquí las negras. Si juegan f6, tendremos dama g6, ¿no? Si juegan, por ejemplo, f6, pues tenemos dama g6 y seguiríamos con el ataque. Seguramente tras rey h8, alfil por f6. Y bueno, si... Y si aquí, por ejemplo, hiciesen al d por c2, ¿no? Por ejemplo, o no sé, o caballo de 8, sí poco pueden hacer. Tendrían que evitar que se le comiera la dama, pero es que claro, es bastante imposible. Si busca el contrajuego con d por c2 tampoco tiene sentido. Aquí poco puede hacer el negro.
Si la dama se apartase en cualquier momento, ¿no? En cuanto la dama se aparte, en cualquier momento vendrá este alfil F6 y el mate está viniendo, ¿no? Viene el mate en una seguro. Por eso, ese torre F1 es que es tan brillante. Y tras F6, aquí se aproxima un mate también inminente, ¿no? Dama G6, rey E8, torre F3, F por E4, y ahora busca este jaque, porque claro, uno puede hacer jaque con la torre en H3, jaque con dama H5, muy buena jugada. Y aquí de hecho, el negro ya se rindió. Tras rey G7, torre G3, y si alfil G4, pues torre por G4, y es un mate, ¿no? Bueno, es un ejemplo de juego enérgico. ¿Vale? A veces os digo, os bromeo, ¿no? Y os digo, el ajedrez es muy sacrificado y estas cosas, ¿no? Para hacer una broma, pero a veces hay que pensar que hay que sacrificar, porque el sacrificio básicamente significa nosotros necesitamos tiempo y tenemos que estar dispuestos a entregar material a cambio de esos tiempos. Y hay que intentar que ese ataque esté lo mejor calculado posible. A veces usamos en ese cálculo pequeñas boyas, ¿no? Como que es una pequeña boya, ¿no? Pues para mí una pequeña boya es, yo sé que puedo calcular bien 5 jugadas y sé que si en la posición resultante de esas 5 jugadas no está muy claro, sé que tengo un recurso, por ejemplo, de tablas, o sé que tengo un recurso que me permite obtener una ventaja en otro sector del tablero, ¿no? O una ventaja que me permite aguantar, o al menos no permitir que mi adversario consiga contrajuego. Yo pienso que es una cosa que en el cálculo de variantes a veces nos funciona bastante bien. Evidentemente aquí el jugador de blancas no puede calcularlo todo. También hay que guiarse un poco por el instinto. Si tenemos bien entrenado pues nuestro instinto asesino, como quien dice, pues seguramente seremos capaces de oler la sangre y no rendirnos, ¿no? Conceptualmente yo creo que es, sobre todo hay que ver las primeras jugadas, ¿no? Conceptualmente esta primera jugada pues tiene todo el sentido. Muchas personas no nos atreverían o no nos atreveríamos a hacerlas en cualquier circunstancia, pero bueno, si alguien ya ha puesto esa torre en F3 es que tiene la intención de hacer ese sacrificio. También es verdad que el resto de piezas las tiene bien colocadas, ¿no? El alfil en D3 está muy bien. Seguramente esta posición viene de antes, ¿no? Igual el negro pues no ha defendido correctamente en este momento. ¿Por qué lo digo? Pues, bueno, pues porque el alfil está amenazado. Y bueno, prefiere jugar activo que no, por ejemplo, perder energía en el ataque, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado este ejemplo, me parece bastante interesante y bueno, nos vemos en el siguiente.